Daniela Pérez Nava, mejor conocida como Arminis, es licenciada en Diseño y Comunicación Visual, egresada de la FAD por la UNAM. Es ilustradora freelance que por las noches escribe y dibuja cómics. Tiene dos proyectos de cómic independientes llamados Auriga y El Hilo de la Magia Negra. Pues mucho gusto. Mi nombre es Daniela Pérez Nava y tengo un proyecto de cómic que yo escribo, dibujo y trato de llevar a espacios donde pueda presentarlo como ferias de libro o convenciones de cómic. Los trabajos que yo dibujo son en estilo manga, por gusto personal, un proyecto que siempre quise hacer con ese estilo de dibujo. Más que nada porque es lo que disfruto ver, consumir, y las historias que hago son a partir de temáticas de libros que me gustan. Entonces es como un pequeño encuentro entre mi estilo de dibujo que siempre quise llegar a poder hacer por cuenta propia y pues los gustos que he tenido para, pues de libros, de películas, música, etcétera, ¿no? Y pues ¿qué serán los eventos que más me han permitido mostrar mi trabajo? Son Feria del Libro del Zócalo, La Mole, y de los primeros eventos en los que pude presentar mi trabajo fue en la Feria del Libro Infantil y Juvenil que se hacía en el CENART. Y pues eso fue en el 2012, entonces ya llevo un ratito llevando mis proyectos. Pero sí siento que me gustaría conocer también a pues, los autores del panorama actual, porque sí hay mucha variedad, mucho trabajo muy padre que se está haciendo y del que sí, como comenta, siento que es bueno que los autores se presenten para poder llegar a un público más amplio, que no nada más esté interesado en las historietas o que no lo conozcan siquiera, ¿no? Teníamos que hacer un proyecto final en cada una de las materias y yo logré presentar el proyecto de Auriga para un poco metodología de la investigación, otro en dibujo y otro en la materia de ilustración. Entonces, sí, mi generación fue del 2008 al 2012 y sí, lo primero que nos dijeron cuando entramos fue, pues aquí no vienen a hacer monitos. Y a mí como que se me vino un poco el mundo a los pies porque pues era lo que yo quería hacer, ¿no? Poco. Entonces, pues sí valoro mucho lo que aprendí ahí y ayuda mucho a que no te dejen hacer lo que tú quieres porque te sacan de tu zona de confort y aprendes pues muchas más cosas, ¿no? Mi maestro de dibujo de plano me veía con compasión porque luego entre clases pues yo llevaba manga y me la pasaba leyéndolo, ¿no? Entonces, sí crecí como en ese ambiente en cuanto a la carrera, eh, pero pues los gustos pues siguieron ahí. Entonces, pues al finalizar la carrera, pues sí traté de convencer a mis maestros de que me permitieran hacer al menos 8 páginas iniciales y pues presentarlas como capítulo final, en donde yo pudiera empezar a usar los programas. Sí leí mucha teoría porque incluso teníamos una materia en donde el profesor nos mostró lo que era Calvin y Hobbes, Maus de Art Spiegelman, nos mandó leer el Arkham Asylum de Batman. Entonces ese profesor, aunque no enseñaba dibujos, sí valoraba mucho el valor del cómic como, ya sea como testimonio de guerra, como biografía, eh, incluso nos hizo ver otra parte de los superhéroes que yo no conocía, porque la verdad yo no conozco tanto del cómic de superhéroes, siempre estuve ya sea con Mafalda, Rius, o si acaso un poco de Calvin y Hobbes, y manga, ¿no? Entonces siento que eso sí me ayudó a conocer más alcance del cómic, ¿no? Y en base a eso fue que pude convencer a los maestros para que me dejaran hacer algo, ¿no? Ya sea con ahora sí que siento que toleraron mi gusto por el manga para poder encaminar mi proyecto, ¿no? Y pues sí, sí me dio mucho gusto poder terminar mi carrera con el inicio de ese proyecto y pues a partir de ahí pues seguir trabajando en él porque es un trabajo que he estado haciendo desde buena parte de mis trabajos de ilustración y pues el trabajo personal como autora, ¿no? Entonces, pues sí, más o menos he avanzado poco cada año porque pues sí, tengo que dividirme entre esas dos vertientes.
Sí, afortunadamente he podido conseguir más trabajo de cómic, porque eso era algo que sí me preocupaba mucho. Al inicio yo quería también aprender animación y sí llegué a tener cursos y talleres, pero el cómic al final fue lo que se me quedó más, más en, como en los gustos que yo quería seguir desarrollando. Entonces, pues afortunadamente sí he tenido más trabajo de cómic en el que puedo probar otros estilos. Y eso me ha ayudado a ser más rápida en cuanto a los avances de Auriga, porque ya los últimos dos capítulos que me quedan sí van a estar un poquito más largos. Entonces, con el ritmo que ya pude alcanzar hasta ahorita desde pues, 2012 para acá, siento que ya me siento un poquito más en confianza de decir, bueno, para esta fecha ya, ya se va a terminar pues lo que es esta, ¿no? Y aparte de Auriga, pues he hecho otras historias cortitas como El hilo de la magia negra eh, o las comisiones que llego a recibir, ¿no? Ya también en estilo manga o en otros estilos más comerciales o incluso en diseños para cajas de medicinas, que por ejemplo, pues yo jamás me, me imaginé que iba a llegar a hacer también, ¿no? Entonces, pues sí, siento que el cómic me ha ayudado mucho para aprender pues narrativa gráfica, diseñar personajes e incluso pues storyboards si se llegara a necesitar. La historia la empecé a escribir en 2011, ya como al menos el capítulo 1. Cuando empecé a ir a otros eventos, seguí puliendo la historia. Como cada capítulo me toma cierto número de meses y no quiero empezar a dibujar hasta que haya escrito bien el capítulo en forma de novelita ligera, por así decirlo, en prosa. Eh, Se me complica un poco realizar guiones muy técnicos de página 1, escena 1, cuadrito 1. La verdad, yo prefiero tener como cierta cantidad de texto en el que yo pueda ya sea ajustar o eliminar o ampliar secciones o partes de escenas y a partir de ahí pues ya voy haciendo mi guión gráfico. Entonces, pues así voy con cada capítulo. Trato de generar también pues referencias, ¿no? Ya sea fotos. Las primeras fotos que tomé para empezar el primer capítulo fueron de Real del Monte. Eh, Luego, viendo otro tipo de cementerios, en mi historia trato de no meter tal cual cruces o estatuas religiosas. Trato de que sean, si acaso, nada más lápidas, un poquito genéricas en cuanto al diseño. Ya de ahí fui viendo otro tipo de fotos de otro tipo de cementerios y ya es ahí donde voy añadiendo obeliscos, otro tipo de sepulcros, por así decirlo. Entonces, pues a partir de lo que voy buscando para cada nuevo capítulo, pues voy ampliando un poquito más mis referencias. Y pues de libros, pues sí, tengo muchos libros de antologías de cuentos cortitos de terror. Me gusta mucho lo que es cuentos de fantasmas clásicos, ya sea Casas Embrujadas. Eh, Podría decirse el tipo de terror gótico, mm, algo así, porque es diferente al tipo de terror que maneja ya sea Stephen King o cosas así. Me gustan los fantasmas, las casas embrujadas, y ese tipo de terror el que se maneja, creo que en la película de Los Otros, siento que es el tipo de atmósfera que quiero generar en Auriga. Y de otras historias que, por ejemplo, El hilo de la magia negra, que son brujitas y el humor es más sencillo. Siempre digo que sí es un poco más para niños. Ya es fantasía sencilla, siento yo. Y pues son el tipo de libros que pues me ayudaron a darle forma a este proyecto. Es diferente cómo lo reciben mediante internet y a los eventos presenciales. Ya sea en la Mole o en la Feria del Libro del Zócalo, sí veo mucho que se acercan públicos de a partir de 13 años, entre 13 años y veintitantos. A los de veintitantos ya tienen más referencias del estilo manga
y no ha tomado tanto tiempo explicarles, ¿no? Si acaso me llegan a preguntar, ¿y esto sí se lee en formato occidental o tengo que leerlo de atrás para adelante? Al inicio, cuando empecé a ir a eventos, sí tuve que explicarles muchas cosas, de que para empezar lo estaba dibujando yo. Luego, de que, pues a pesar de que es estilo manga, pues como lo hago yo, sí es algo que pues se está haciendo en México. A varios eventos llegué a ir con otro autor que se llama Víctor Vega, que inició su presencia en eventos haciendo libros infantiles de fantasía y tampoco le creían que fuera mexicano, pero llamaba mucho la atención porque era una especie de imágenes, sí con fantasía, pero de la que se consume desde Europa. Dragones, caballeros. Ahorita él ya está haciendo su trabajo de novela gráfica con temática prehispánica y como ya tiene su público que lo conoció desde el primer tipo de historia, ya saben que lo hace él y también ya se puede ahorrar todo eso. Yo le llamo educar al cliente en cierta manera porque hay que explicarle, esto es una historieta, su público es de esta temática, lo pueden leer sus niños de la secundaria, no se preocupe, porque también luego hay señoras que van así como muy de, ay, esto es del diablo, y siento yo que es la parte de educación en la que, pues, para empezar hay que quitarles el miedo, porque muchos sí van con ese tipo de prejuicios todavía, pero ya han sido los menos. Conforme han pasado los años, sí he podido ver que ya vienen mucho más abiertos, ya acostumbrados, como tú dices, ya Panini se los come, entonces ya van así, ay, tienes de este, yo no, pero lo hago yo y pues puedes checar mi trabajo y pues sí. Hace poco pude ir al Instituto Hispano-Inglés, que es un colegio de primaria a preparatoria, y me invitaron porque la persona que se encarga de la biblioteca de la escuela estaba muy interesado en que pudieran ver que sí se hace el tipo de dibujo que a ellos les gustan, pero desde aquí, desde México. Entonces ellos, los chavitos estaban muy, muy entusiasmados y el profesor estaba muy interesado en dejar acervo de los autores que llevaron. No nada más me llamaron a mí, llamaron a a otras personas que eh, se dedican a enseñarles a los chavitos inglés por medio también de dibujos sencillitos. No eran estilo manga, eran otros, pero también. Y están muy, muy abiertos. Eso es lo que ya me deja tranquila porque ya sé que no tengo que dedicar tanto tiempo a lo que te digo de no se espante, esto es manga, lo hago yo, y es historieta. Entonces O siento... sea, no solo Panini está haciendo su labor. Pues sabemos varios. Y en ferias de libros sí he podido ver que pues vamos varios ya de estilo manga. Cuando yo empecé a ir, conocí el trabajo de los chicos de Don Magazine, que sacaban sus convocatorias para que otros chavos que también dibujaran pudieran dar a conocer su trabajo. A Joshua creo que lo conocí un poquito después, ya por 2015, eh, con historias de Pepe Pesadillas, que eso sí puedo decir que sí es para niños. Y también otra revista que se llama Kokoro, del autor Dakachi, que al inicio sentía que era como Kokoro, era tipo shoujo, pero ahorita también ya se fue diversificando para temáticas boys love o yaoi, y les ha ido muy bien. A mí me ha dado mucho gusto ver que podían seguir sacando compilatorios de varios autores y ellos mismos han podido crecer en base a el buen recibimiento que tuvieron sus cómics. Y siento que eso es como un esfuerzo de varios artistas en una sola publicación que siento que es un poco más sencillo que siga avanzando. Y como autor en solitario que soy yo, siento que he ido un poco más lento en ese aspecto, porque siento que es trabajo que tengo que absorber yo y por eso me tardo un poquito más. Entonces sí, siento que los esfuerzos y la aceptación de la gente se han ampliado en cada año, ya sea en convenciones, ellos han podido ir a otros estados,
A mí me cuesta mucho trabajo ir a otros estados porque pues como estoy yo solita, andar cargando con mis maletas y todo eso, todo el trabajo que es encargarse uno mismo de la edición, promoción, difusión, la burocracia para ir a cada evento y aparte dibujar. Sí, siento que eso me retrasa un poco, pero pues voy avanzando aunque un poquito más lentito. Entonces eso es de la parte de los autores, de parte de eventos de encuentros de autores o de editoriales, siento que sí me falta conocer más cómo les va. Sí, me parece muy interesante que también se le dé voz a quienes están investigando y llevando un registro, porque sí me ha pasado que los autores como que hacemos lo que podemos desde nuestra parte, pero a veces como que nos cuesta un poco de trabajo ir a la par de las noticias de todos los creadores, ¿no? Por ejemplo, yo estoy más familiarizada con quienes hacen obra como Joshua Hernández o Familia Usaka, por ejemplo, que cada quien lleva su proyecto editorial como puede y a los eventos que quiere, pero por ejemplo yo no conocía, hace poquito conocí a Idalia, bueno, su trabajo, entonces siento que me falta conocer a pues más autores, ¿no? Que de no ser por los espacios como los que acaban de ocurrir en el encuentro de autores, pues yo ni me habría dado cuenta, ¿no? Entonces siento que sí es muy, muy importante que haya más eventos así para poder estar al tanto de pues el panorama completo. Yo me acuerdo mucho que cuando empecé a ir como fan a eventos dedicados al cómic, que fue por ahí del 2005, yo no tenía idea de qué se hacían para empezar. A mí me tocó que era raro que me llegaran revistas fanzines que tocaran los temas que a mí me gustaban, porque a mí todavía me tocó eso de que ser otaku era mal visto y para seguir en mi vicio pues tenía que buscarle. Eso siento que los primeros cómics mexicanos estilo manga, hablo de esos porque eran los que luego me llamaban la atención por el estilo de dibujo. Ya cuando me abrí un poco más a la historieta fue cuando me llegaron libros de Rius, aunque siempre fui fan de Mafalda. O sea, sí conocí, sí sabía que estaba el cómic de Argentina. A mí me tocó, mi abuelito me dio a La Familia Burrón, también me la leí mucho, pero sí se veía mucho ese cambio, ¿no? De que hasta aquí llegó, hasta que me regalaron los libros de... hay como dos librotes así grandes de la evolución del cómic aquí en México, ¿no? Que se llaman, no sé si sepan cuántos. No, ¿Cómo se llaman? puros cuentos, ¿no? Puros cuentos. Esos me los dan, ay, sí, sí existe. Y cuando empecé a ir a los eventos, que bueno, a ver qué hay aquí, de lo primero que llegué a ver fue de Luro, con sus cómics un poquito de temática yaoi, de que están bonitos y sí existen. Y el trabajo de Estudio 13 con Gina Chacón y Silly se ve, creo que también se llaman. Me quedé, es que está tan bien hechicito y me dio muchísimo gusto. Fue como que la llamita que me dio esperanza de que sí se puede hacer de estilo manga. Por eso se me quedó mucho la idea de que entonces sí empiezan a ver, son poquitos. Es muy raro que me lleguen las noticias de que existen, pero cuando uno se adentra y va a ferias de libro o a las convenciones, era importante que estuvieran, porque si no uno no se daba cuenta. Más o menos tú ¿en qué estabas? ¿En secundaria o más o menos en qué nivel estabas? En secundaria. Ahora, Entonces, pues eran como los mini brotes que me llegaron a sorprender mucho. Y curiosamente también habían fanzines de temática gótica. Habían muchas revistitas de vampiros. Sí me gustaba el terror, pero no me fui así como... yo nunca pude ser gótica, aunque me llamaban mucho la atención también esa corriente. Me fui más por seguir leyendo libros que vestirme. Pero fueron las primeras como brotes de indicios de que sí habían. Y eran fanzines pues de impresiones, de fotocopias, de hecho en casa, ¿no? Ya fue hasta que 2012 que se me hizo muy importante que me recomendaron los servicios de impresión
de pocos números, en donde pues no tenía que hacer una inversión muy fuerte. Yo no sabía preprensa, entonces Estudio Kiwame fueron de los primeritos que empezaron a ofrecer ese servicio de nosotros te lo imprimimos, los números que tú quieras, para que vayas y presentes tu proyecto, ¿no? Entonces fue de que, bueno, de aquí soy. Y afortunadamente, pues ellos me han seguido imprimiendo mis cómics, porque eso es otra cosa. Siempre he impreso pocos números en el aspecto de que muy rara vez he llegado a utilizar offset. Siempre he impreso en impresión digital y de acuerdo al volumen que yo vea necesario. Por ejemplo, voy de 100 en 100 números de cada revista que voy imprimiendo. Y así voy llevando según lo que vaya yo necesitando. Y eso también vi que hay quienes, mis compañeros sí han llegado a imprimir en offset y sí han necesitado seguir moviendo su producto en los eventos que pueden para poder recaudar lo necesario para seguir invirtiendo y seguir imprimiendo lo que sigue, ¿no? Siento que esto depende de cada proyecto, porque hay quienes solo hacen un compilatorio o un número autoconclusivo, que es lo que todo mundo siempre recomienda. Si vas a empezar, haz un autoconclusivo. Y yo hice totalmente lo contrario. Pues así que número 1 y hasta que acabe el número 12, ¿no? Entonces, sí. Ahorita me da muchísimo gusto que en Feria del Libro del Zócalo está desde Cristóbal el Brujo, Central Ficción, los chicos de Pura Pinche Fortaleza Comics, Joshua, todavía sigue el proyecto de Víctor Vega con sus cómics. Él también siempre ha sido autor, él no llegó a unirse como en colectivo con otras editoriales, también están los de Editorial Chipotle. Y ahora de ser unos poquitos puestos salteados, distribuidos por todo lo que era el Zócalo en la Feria del Libro, ahora es un solo pabellón de cómic independiente, un solo pabellón. Eso para mí siento que es muy esperanzador y me da muchísimo gusto. Y no nada más es estilo manga, siento que de estilo manga seguimos siendo relativamente poquitos, porque pues Cristóbal del Brujo es pues un estilo que siento yo que ya es mexicano, muy, muy importante. Yo los admiro mucho. Y el cómic también de Augusto Mora. Siento que son otro tipo de temáticas que ellos abordan, ya sea desde, pues siento yo que es cómic histórico o cómic de periodismo, de la actualidad en México. Pues ahí están en todos este tipo de temas en un solo pasillo en la Feria del Libro. Y pues sí, aparte de las convenciones y ferias del libro, también llegó a ser para mí muy valioso los esfuerzos del Festo, que llegó a ser el señor Gantús, y pues la Conque, ¿no? Que pues llegó a tener creo que 2 ediciones, no sé si se llegó a hacer la tercera, pero fui como fan a la que se hizo en Querétaro, la primera, y sí pues les fue muy bien a los autores. Entonces, ahorita siento que hay 2 vertientes, los autores en solitario, los colectivos que van como editorial y los que van como ilustradores, no tanto como autores de cómic. Llevan sus tiras, pero más que nada llevan productos en base a sus ilustraciones, como Larén o como Caramelo Corrosivo. La cosa es que ya los medios se están adquiriendo de formas gratuitas, instantáneas y muy, como, es que no me gusta decirlo así de rápido, es como rebajar todo el trabajo a algo que se lee en 5 segundos y ya. Entonces, es llevar el medio de la historieta a gente que no está acostumbrada a recibirlo de esa manera, de que mira una historieta en un libro de tapa dura y aprécialo porque, porque costó mucho trabajo generarlo. Como ellos no le dan ese tipo de valor, le dan el valor en cuanto a cómo los hace sentir, o no sé, el tipo de historia que les gusta consumir. Es difícil ver cómo lo aprecian solo por ser historieta. Ellos podrían recibirlo ya sea como video, como presentación de Instagram,
híjoles, siento que es eh, como decirle, la historieta es pues otro tipo de libro que puedes encontrar en una biblioteca. Ellos no la conocieron así. Lo que pasa es que mucho de lo que vende Panini es algo que los chavitos ya leyeron primero en internet y gratis. Ujú. Siento que es difícil ver, bueno, es diferente cómo les llega una serie nueva que ellos no conocen, a cómo compran en papel y cómo lo trae Panini algo que ya leyeron hace 5 años en internet y que ya está comprobado que pues eh, incluso ya se sabe en la historia, no están adquiriendo historias nuevas, están adquiriendo en físico lo que ya pudieron leer o ya vieron en anime. Entonces sí Sí. les llegó primero diferente, ya sea como anime o como lecturas de, de manga en línea. Yo ahorita Entonces, todo lo que comenté de los eventos y demás, ujú, eh, es de la experiencia que tengo como autora de los espacios disponibles para mí para promover y dar a conocer mi trabajo. Eh, Uno como autor, y por eso te comentaba del pabellón de autores, eh, siento que ahí habla mucho de pues, los espacios que tenemos disponibles los autores para llevar los proyectos. Y muchas veces uno sigue yendo casi casi eh, por amor a seguir haciendo lo que hace, porque luego muchas veces no sale rentable. Pero uno como autor es difícil invertir y poder llevar las cosas a otros estados. Yo no te podría hablar de cómo está el cómic en México, porque, por ejemplo, yo no he podido llegar hasta Monterrey, a Mérida. Mis otros compañeros que te comentaba sí han podido llegar hasta allá, eh, pero porque ya hicieron también mucho trabajo eh, en comunidades en línea. Es difícil decidir hasta qué estado de la República vas a gastar tu boleto de avión, tu, tu equipaje, hospedaje y comida, si no estás seguro de que al menos vas a tratar de recuperar esa inversión inicial. Y yo siento que, como comentas, si tuviéramos espacios del gobierno, como comentas, en bibliotecas, para empezar en escuelas, en lugares donde se le da a la historieta el valor que ya tiene, o sea, la historieta es un medio para empezar alfabetización en un país que pues lee muy poco, entonces tiene un valor impresionante. Entonces sí, yo no te puedo dar como un panorama más amplio porque pues solo conozco lo que yo he podido como ver en los lugares en los que puedo presentar mi trabajo. ujú, Precisamente las universidades, ¿no? Por ejemplo, en mi universidad eh, tenemos la libertad de ver toda la oferta que traían las editoriales, los autores, y dejar nuestra lista de compras a la escuela para que próximamente se fuera enriqueciendo la biblioteca. Y yo ahí conocí pues mucho cómic que pues para empezar yo no habría podido comprar porque efectivamente están caros. Comprar libros aquí es un lujo, es un lujo. Y sí, sí sería muy bueno que pudiera ser más accesible para empezar a los niños, y ya pues ya también a los jóvenes, que pues por ejemplo los jóvenes que dependen mucho de sus becas, yo fui becada, sí gastaba mucho en cómics, que creo que también en pláticas anteriores y la noticia que vi fue que Francia hizo algo por el estilo, destinar eh, cierta cantidad de becas para que consumieran cultura. ¿Y qué es lo que más consumen? Pues es cómic o manga. Voy en el 10. Ya espero terminar el cómic en el próximo año, año y medio. Eh, entonces, cuesta 140 porque la producción ya con lomito y este acabado y el número de páginas, como te comentaba, cada numerito ya
y la inflación y demás, los materiales ya subieron mucho más. Este lo doy en 140 pesos. Y los anteriores, que son de menos páginas y de grapa, estos los estoy dando en 50 pesos. Entonces, sí. Lo bueno es que, por ejemplo, llegué a comentárselo a Joshua, que era mi inquietud, de que como esta edición básicamente fue para compensar los 2 años que no hubieron eventos y que estuve trabajando y salió más chonchito el trabajo, le digo, pues va a salir de cierto número de páginas, creo que son 72, algo así. Me preocupa que ya no quieran comprar este porque los demás están en un precio más bajo. Y me dice, no, al contrario, si lo ven ya como librito, las personas están más dispuestas a comprar libritos a partir de 100 pesos. Es mucho más sencillo juntar cierto número de páginas y venderlo como libro a venderlo como revista. Y sí, sí me sorprendió bastante el hecho de que sí se van. Y de hecho he visto compañeros que llevan revistas con menos página, más chiquitos y así, y los venden más caro. Pues supongo que cada autor vende conforme puede y necesita y ve los espacios en donde lo va a presentar. Entonces, para mí siempre ha sido un poco difícil eso de convencer a la gente de que pues apuesten por este trabajo cuando tienen pues, Panini, Camite y otras revistas cerca, ¿no? Pero sí, en ese aspecto Joshua sí me ha mostrado mucho el hecho de generar diferentes formatos, porque él tiene revistas chiquitas y ya tiene su libro de 500 páginas, y la gente está muy abierta, eso sí me sorprende de buena manera, porque pues sí, van saliendo mucho y todas esas Sanborns y una revista ya está en 80 pesos, y cuánto le costó a la editorial sacarla, ¿no? Ay, no, pues sí. Sí, es otra cosa eso de cómo poder fijar tus precios y ver que la gente sí esté dispuesta a pagar. Más cuando tu público es a partir de 12 años y son estudiantes. Pero no, sí. De hecho, otra cosa es que sí he llegado a ver que pues los fans, a ver cómo le hacen, pero siguen juntando las series que ya empezaron, ¿no? La verdad, cuando les gusta mucho algo, la verdad no se fijan mucho en el precio. Y eso va también con los libros. Uh-huh. En cuanto a Auriga, que es una historia seriada, sí he checado que evento al que voy, gente que regresa para los números que le faltan. Siempre me preguntan, bueno, si no tienes local, entonces, ¿dónde te encuentro? Y ahí sí toca la otra parte de decirles, bueno, yo te la mando, etcétera, etcétera, ¿no? De seguir en contacto con quienes ya compraron. Y muchas veces sí me ha tocado pues empaquetar los números que ya se perdieron, digo, bueno, que ya se perdieron ellos porque ya no regresaron en otros años, en otros eventos, o ya no hubo ese punto de venta. Y pues ahí sí, la verdad, pues es estar en contacto con ellos y mandárselos, ¿no? Muchas veces en eventos que duran varios días, leen el primero y el segundo, o se llevan solo el primero y regresan para completar lo que les falta, ¿no? Y sí están dispuestos a ya sea regresar o a seguir al pendiente. Siento que esa es otra parte que comentas de que es otro trabajo, ¿no? El estar, ahora sí que de agente de ventas. Sí es bastante agotador en ese aspecto. Si pudiera solo concentrarme en dibujar, pues lo tendría listo muchísimo antes, ¿no? Porque pues no solo es eso, pues son comisiones o pedidos de otros cómics, porque también le dibujo cómic a otras editoriales. Entonces, pues sí, lamentablemente muchas veces sí he tenido que retrasar lo que debería estar avanzando en Auriga por estar dibujando pues cómics que pues me pagan en el momento, ¿no? Y pues eso es otra, ver cómo, aunque me tarde mucho en Auriga y Auriga me tome mucho tiempo de dibujo y de eventos, pues es una inversión que yo recupero pues tiempo después, ¿no?
es un dinero que a mí me va a regresar, pues a ver hasta cuándo. Sí, la verdad, aunque imprima 100 números para un evento, punto que se vayan, pues no sé, 50, 60 en ese evento, pero pues no recupero tan rápido. Luego depende de, pues sí, de cómo eh, es el evento o la economía del país, porque incluso en una feria de libro fue justo después del temblor del 2017, y pues la gente pues casi no fue en esa ocasión. Entonces son variables que uno no puede controlar siempre. Yo puedo dar todo de mí, juntar el volumen de trabajo necesario para cierta fecha, mandarlo a imprimir, promoverlo lo más posible en mis redes sociales y pues ya es lo más que puedo hacer yo como autora, ¿no? Ya hice todo lo posible para estar presente, para anunciar que ya lo tengo y pues ahora pues es esperar que se den ciertos resultados y luego uno pues no puede controlar esos resultados, ¿no? Yo creo que va a sonar feo, pero si no me gusta el dibujo, es difícil que lo lea completo. Sé que hay cómics con excelente historia, pero si no me gustan mucho los dibujos, siento que o me tardo en hallarle el gusto y seguirlo leyendo. eh, y, híjoles, a mí también me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, leer superhéroes, porque aunque el dibujo está perfecto, Es no lo que te iba a decir. Es lo engage. que te iba a decir. Yo veo que también hay trabajos que están súper bien dibujados y uno dice, ay, qué hueva. Esto no, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te comentaba que desde chicas las líneas del estilo manga siempre me llamaron mucho la atención, pero el primer cómic que a mí me llegó fue Mafalda. Mafalda yo te la podía recitar al derecho y al revés, y luego los libros de Kino, sus tiras, eh, híjoles, a mí me cautivaban mucho, ¿no? Pero pues ya uno crece y le llegan otro tipo de historias y pues sigues, ¿no? Por ejemplo, otras que a mí me encantaron fue el Mauser to Spiegelman y el Persepolis de Marianne Satrapi, ¿no? Y son libros densos, con mucho diálogo. Eh, a mí me encantaban, aunque fueran otro tipo de dibujos que no precisamente fueran manga. Siento que cuando uno es chico se casa mucho con algo, ¿no? Dice, ay, si no es manga, yo ya no quiero leer nada, ¿no? Por eso excluía mucho a los superhéroes, ¿no? Pero siento que es pasar tiempo con lo que te llega o lo que te llama la atención. Por ejemplo, Rius, el primer libro que leí de él fue el de Hitler para principiantes. Ya luego de ahí me fui con sus libros de, ay, soy vegetariano y sí me leí varios libros de Rius, ¿no? Y de la familia Burrón, los dibujos estaban bonitos, pero siento que leía y no decía nada, porque era mucho diálogo de modismos mexicanos, ¿no? Si acaso Borola me gustaba, pero Regino me desesperaba, ¿no? Entonces, híjoles, cada cómic te llega diferente. Y pues ya de ahí, pues te da el gusto de ver qué más hay, ¿no? Por ejemplo, de autores mexicanos, uno de los que me impresionó mucho fue el de Tony Sandoval, por su dibujo y porque veía que sus temas también eran un poquito de terror, que utilizaba muchas calaveras, el cadáver y el sofá, aunque al inicio yo no lo entendí, lo tuve que leer varias veces, porque, ¿con qué esto pasó, no? Entonces sí es diferente los gustos que te llegan, por ejemplo, del anime o de la animación y los gustos que te llegan de parte de los libros. También tiene mucho que ver pues los adultos que te rodean y lo que te regalan, ¿no? Porque sí, en la prepa había pues muy poquito cómic, si acaso Rius, si acaso la familia Burrón, y pues como era lo que había, pues era lo que leía, ¿no? Ya después en la universidad pues ya tenían pues compilatorios de varios autores, ¿no? Libros de arte, pues ya vas ahí eligiendo. Pues sí, son tipos de dibujo diferentes.
Por ejemplo, ahorita de mis favoritos es Junji Ito, que es mangaka y es manga de terror. Y su dibujo dista mucho de, pues, no sé, los dibujos tipo Sailor Moon o Ranma, ¿no? Que es el tipo de estilo anime de los ojotes más comercial, ¿no? No sé, siento que es como la curiosidad y pues muchas veces si tienes mucha oferta de dónde agarrar, pues la lees toda y ya vas excluyendo a los superhéroes. Que pues la verdad a mí nunca me, si acaso el Arkham Asylum, pues por el tipo de dibujo que tenía, que ay, está bien padre, pero pues, fuera de eso, pues casi no he leído Batman, o pues, no sé, ya, o Superman. Curiosamente, lo poquito que he llegado a leer de superhéroes son viñetas o arcos muy chiquitos que llegan a partir de internet o de Facebook, ¿no? Que luego suben así de que, este cacho de Spider-Man está muy bueno. Y son cachitos que siento que son rescatados, porque si uno como newbie va, yo llegué a ir a una tienda de cómics ahí por el centro y les dije, bueno, si quiero empezar a leer Batman, como por dónde. Pues ya la chava básicamente me fue recomendando números a partir de décadas, así que pues depende de qué Batman te guste, ¿no? Si te gusta el de Adam West, pues lee la década de los 60, o si te gusta el Batman de Christian Bale, pues te recomiendo esto, ¿no? Entonces, pues sí, también tiene mucho que decir, incluso si quieres aprender de cierta década de la historia de los superhéroes, pues léete Batman año de tal o cual, ¿no? Porque pues sí, es mucho, pues los superhéroes también han ido cambiando con las décadas y pues yo creo que pues chance y no me checan los Batmans de los 50, 60, pero tal vez el Batman del futuro, el Batman de 1990, pues sí, ¿no? Y Puede pues, ser. ay, pues para, por ejemplo, ese maestro que se quedó en Calimán, pues sí sería, híjoles, yo no sé si alguno de tus invitados te ha comentado si existen ese tipo de compilatorios, por ejemplo. Si acaso lo más que he llegado a ver en librerías, pues son los compilatorios de la familia Burrón y los de Rius, ¿no? Que ya son libros en pasta dura y son pues, chonchitos, ¿no? Porque siento que es lo que va a reconocer y a lo que se va a acercar. este, eh, para el, es que para los adolescentes, pues ahorita pues sí, lo que les llama es el manga. Lo bueno de aquí es que hay manga pues de muchos temas. Eh, He llegado a ver que hay adaptaciones de manga de libros clásicos y hay unos chistosos, pero hay unos bien hechos. Entonces, por ejemplo, Innocent de Sakamoto, de Shinichi Sakamoto, que es una historia que se lleva a cabo durante la Revolución Francesa. Siento que ahí podemos atacar de dos frentes, que es un excelente dibujo, que es manga y que es histórico. Entonces yo siento que sería como elegir títulos estratégicos que abarquen como, pues esto es histórico para empezar, aunque sea manga. O por ejemplo el trabajo de Osamu Tezuka. El trabajo de Osamu Tezuka es como que es una cátedra de lo que es tanto el cómic como el manga y como pues hay una adaptación de Osamu Tezuka de Hitler, ¿no? O de Buda, o de samuráis. Eh, pues siento que, aunque sean históricos, pues les van a llamar la atención. Y pues no sé, yo me voy a hablar desde mis gustos, que como ya recomendé Mafalda, forever. O Kino, ya si no quieren Mafalda, pues Kino, que tienen su Esto no se ha acabado, que siento que es un muy buen resumen de su trabajo. Eh, de autores de aquí, pues me gusta mucho el trabajo de Augusto Mora. Ahorita sacó su libro de Fantasmas de la ciudad, de mi ciudad. Eh, También puedo recomendar, pues incluso para niños, lo de Joshua, eh, Pepe Pesadillas o los Miauriachis. Son cortitos, bonitos y accesibles. eh, y pues, ¿cuál más? ¿Cuál más? Pues yo creo que para los dos frentes, Calvin y Hobbes, incluso Snoopy, yo siento que son como súper universales y para muchas edades. Entonces, pues sí, siento que son como historias. eh, yo siento que esos, Snoopy, Calvin y Hobbes, porque siento que le va a llegar como que a todos, de todas las edades. Eso me gustaría conocer más,
cómic europeo, porque hay mucho cómic de Francia y de Bélgica, si acaso, Asterix y Obelix también para, para lectores más veteranos. Yo siento que sí estaría padre que nos llegara más de la actualidad de esos países acá. Que tú vas a Sanborns y ya empiezas a ver como más variedad de otros países y pues de lo que llega incluso de Japón, de Estados Unidos, pero de cómic europeo creo que quien trae aquí es Astiberri, ¿no? Y son muy caros, pero muy buenos. Entonces, sí, me gustaría. De ellos leí uno que se llama Los Enciclopedistas, y para el cómic de Astiberri lo que trae pues el señor Scott McCloud, ¿no? Para que se eduquen un poquito más. Mi página web es arminis.net. Pues creo que ahí básicamente vienen los enlaces generales. Ahí voy anunciando tanto en los eventos en los que voy a estar y pues subo los enlaces de Webtoon Canvas. O bájense Webtoon y busquen Auriga y ahí está. Yo quiero sacar, es un proyecto que siempre he querido hacer, pero no sé si sea como viable para imprimir y distribuirlo yo, pero siempre he querido ilustrar algunos de los cuentitos de terror que siempre me han gustado de varias antologías, en estilo ashurado con tinta y con acuarelas aguadas en blanco y negro, bueno, en acuarela, ¿no? Pero sí tengo la espinita de ilustrar algunos cuentos que me gustaron mucho y poder hacer como que un mini compendio de ilustraciones de esos cuentos cortitos, ¿no? Son de autores muy variados. Entonces eso me gustaría hacer, pero pues no sé si yo tendría problemas con ilustrar cuentitos que pues, no son míos. Si acaso hacerlo como fanart y pues solo mostrarlo como portafolio, no sé, pero siento que es algo que siempre he querido hacer y pues lo he dejado un poquito de lado. Y hacer también una serie de cartas ilustrando algunos arcanos del tarot, porque se me hacen como imágenes con simbolismos que pueden ser muy interesantes dibujar. Y pues también tengo otras historias cortitas que me gustaría dibujar. Aparte de Auriga, pues siempre hice como otros cuentitos. Y pues el hilo de la magia negra es uno de ellos. Si acaso ahorita quiero dibujar un capítulo más de esa serie y pues ver de ahí a dónde me lleva. Entonces sí, son como de los tres que tengo ahí pendientes que me gustaría llegar a hacer. Son varios. Espasa Calpe o Alfaguara sacó un compendio que se llama 12 cuentos inquietantes y otro que se llama Si quieres pasar miedo. De uno de ellos es una autora que se llama que lo tenía, Joan Aiken y Bárbara Sonderburg. como eran compendios de autores casi todos europeos. Eran cuentitos de terror para niños. Pues son varios, ¿no? Entonces, luego no sé siquiera si siguen vivos. O hay otro que se llama Anthony Horowitz, que escribió La Granja Grisham. Pues como yo siento que sí habría ese tipo de problemas porque son libros que ya publicó Fondo de Cultura Económica o Alfaguara. Entonces, pues no sé, si acaso nada más hacer una ilustración de ese cuentito y pues, no sé, hasta ahí como hacen el fanart. La verdad ahí sí tendría que ver si acaso no podré como publicarla o moverla comercialmente, pero pues sí voy a poder pues, hacerlas para mí y tenerlas, ¿no? Sí, la verdad es que sí se siente feo saber que hay trabajos muy interesantes, muy buenos. Y pues solo se dan a conocer hasta donde ellos mismos pueden alcanzar. Sí, te comentaba, pues yo puedo hacer el ruido que más pueda, pero pues sigue siendo
pues mi alcance. Pues ya de ahí, pues uno ya no tiene tanto control de hasta dónde llegan. Siento que por eso es muy importante el trabajo de quienes pues estudian el cómic y pues llevan un registro de la escena, porque si no, pues la verdad yo ni en cuenta. Hay muchos autores que pues hasta hace poquito pues pude ver su trabajo, ¿no? Sí me dieron muchas ganas de llevar mucho dinero y llevarme un montón de libros, ¿no? Imagínate, si yo supiera que una biblioteca llegó y compró 2, 3 ejemplares de cada libro de ese evento, pues ahí me tienes yendo a la biblioteca, ¿no? Estaría genial. Sí, otra cosa, eso lo vi a partir de la iniciativa de la Universidad de California, que lleva al menos 5 años asignando a un señor que se lleva todo lo de los autores independientes de México, hasta hace el año pasado. Sí, que ha venido aquí me ha contado que a Guadalajara, Monterrey, y aquí a Ciudad de México, a llevarse un ejemplar o 2 de cada título que sacan los autores independientes en esa feria, y los ha añadido a su catálogo. Y sí lo sé porque ya busqué mi nombre en el acervo de la biblioteca de la Universidad de California, una que no me acuerdo bien su nombre completo, pero ahí está. Y que órale, pues eso es muy bueno, ojalá nosotros puedan hacer lo mismo. Y regresamos a que el cómic entonces solo lo va a poder leer para empezar quien sepa leer y quien tenga la intención de estar actualizado en este medio, tenga el dinero para pagarlo. La escena del cómic también se le da mucha forma con que los autores se conozcan entre sí, y no sé qué tan intimidante sea eso para alguien que quiere empezar. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi lado, de que pues yo empecé básicamente por tener la inquietud de hacer el proyecto, ¿no? Pero si alguien quiere entrar a hacer cómic y pues la verdad no conoce mucho de los autores o de lo que ellos opinan, siento que es acercarse al cómic desde 2 puntos diferentes de vista, ¿no? Uno como fan de las historias que le gustan, y otro como fan del cómic como medio, ¿no? Se me haría interesante también que le llegaras a preguntar a alguien que consume cómic como fan y que no necesariamente ha ido a algún encuentro de autores, alguna biblioteca, a él cómo le ha llegado el cómic y qué siente él que podría uno hacer para que pues le llegue a ese público, ¿no? Que no necesariamente es fan del cómic por ser cómic, sino porque así le llegó cierta historia que le gustó. Es una pregunta que en otra plática llegué a hacer, de que cómo le hacemos llegar el cómic a alguien que no los conoce o no necesariamente es fan del cómic. Siento que sería como interesante preguntar. Pues alguien, ¿no? Si acaso una chavita de secundaria, un chavo de secundaria que, pues que, no sé, su llegada al cómic fue Panini, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Sí, está súper limitado, y esa es otra cosa, ¿no? Que incluso se acaba de ver incluso en la plataforma de Webtoon, con lo que pasó con su campaña de publicidad, en donde se ve que ni siquiera ellos le dan el valor que se le debe dar, ¿no? O sea, si la propia plataforma, que está ganando mucho dinero de lo que se produce, lo promueve como un side hustle de la literatura, pues qué esperar pues de ese tipo de apoyos, que sí, pero pues apoyen bien. Ayúdenos a ayudarlo, ¿no? O sea, un autor pues tiene su alcance, que es lo que llevo diciendo toda la plática, ¿no? Pues ahí sí, pues uno ya, ¿qué más puede hacer, no?
Yo llegué a escuchar mucho a mis compañeros que pues, cada quien como autor, pues uno luego no sabe vender o es muy tímido para promover su trabajo. Eh, Uno de ellos hasta sonó enojado, ¿no? De que pues te enojas conmigo porque saco un título al año, pero no te enojas con Marvel que te dice, espérame un año a la siguiente película. Sí estás muy dispuesto a esperar 1, 2, 3, hasta 5 años para una secuela que te gustó, pero no me das un año a mí de chance para seguir avanzando en esto, ¿no? Eh, entonces, pues sí, es como, híjoles, la educación pues abarca mucho eso, ¿no? Primero explicar de qué se trata tu libro, qué es cómic, y pues decir, no, pues esto es cómic mexicano también. Pues ellos no tienen el público en general no tiene la obligación de saberlo todo, ¿no? De cada libro que le llega a sus manos, ¿no? Pero pues sí, siento que aquí sí se ve que pues podría ser un esfuerzo de muchos factores que si se diera, pues sería muy beneficioso para todos, para el autor, para el lector e incluso para la editorial, ¿no?